¿Qué tal, amigos de Gente Univa Radio? Mi nombre es Marco Antonio Fernández y es un gusto estar una semana más con ustedes. El día de hoy me encuentro con el doctor Rolando Flores. Él es profesor del área de Derecho de nuestra universidad. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí estamos con el gusto de poder aportar a toda nuestra comunidad estudiantil sobre temas importantes para todos los ciudadanos mexicanos, no nada más para la gente que está en nuestra universidad, sino para todos los que podemos hacer valer un derecho. Por supuesto, gracias por invitarme. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La hemos escuchado, sabemos que se conmemora, pero no sabemos realmente qué es. Platíquenos qué es la Constitución y por qué es importante para un país. Qué interesante pregunta haces, porque muy pocas personas pueden entender qué es una constitución y muchos se cree que es un instrumento jurídico, pero la constitución en realidad es un instrumento político, por eso se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué es un instrumento político? Es un pacto social. Es un pacto social en el cual todos los habitantes de todos los ciudadanos de un país hacen un contrato entre el gobierno, entre el Estado y los habitantes. Entonces, es una situación en la cual tiene una resonancia jurídica o de derecho, pero en realidad es un pacto. ¿Cómo nos vamos a regir? ¿Cuáles son los límites que van a tener? ¿Cuáles van a ser el ámbito de aplicación de derechos o de atribuciones o facultades de las autoridades? Es decir, una constitución, hay un jurista mexicano que se llama Rolando Tamayo y Sanmorán, que dice que la constitución es poner límites al poder. Entonces, el poder no es absoluto, la Constitución es un pacto y en el cual decimos, a ver, estos derechos gozarán los ciudadanos, por lo cual yo tengo que garantizar esos derechos. Y eso es, por ejemplo, una Constitución tiene dos partes, que es muy normal, que es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática nace del vocablo dogma. ¿Y qué es un dogma? Pues algo que es aceptado por verdad y no se pone en cuestionamiento su aplicación. Entonces, la parte dogmática en la Constitución está hasta el artículo 28. Alguien dirá que es hasta el 29, pero el 29 es el estado de excepción cuando se dejan de aplicar ciertos derechos. Entonces, esos derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como por ejemplo pueden ser los derechos a la tutela jurídica, es decir, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a circular libre por el país sin que seas molestado, el derecho a un trabajo, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pues todos están consagrados en la parte dogmática. Es decir, ninguna autoridad, nadie nos puede poner en duda. Eso se deben de aplicar sí o sí. Y la parte orgánica es cómo nos vamos a estructurar como país. Entonces ahí es donde se establecen los diferentes niveles de gobierno y facultades y atribuciones. El nivel municipal, el nivel estatal y el nivel federal. Pero también ahí viene la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Cada autoridad tiene su ámbito de competencia perfectamente delimitado, pero la misma Constitución también tiene mecanismos jurisdiccionales para su protección. Es decir, para que a una autoridad los violente, la misma Constitución tiene instrumentos para que se pueda proteger ella misma o a las personas que puedan ser transgredidos en sus derechos, como es el juicio de amparo, como es una acción de inconstitucionalidad, ya sea contra actos o contra leyes o controversias constitucionales. Es decir, puede ser que el Estado intervenga en la vida municipal y dicen, no, espérame, tú no puedes intervenir en esto porque es una facultad exclusiva de los municipios. Y entonces los municipios tienen medios de controversias constitucionales para poder garantizar sus derechos dentro de su ámbito territorial. Es decir, la Constitución tiene que ver con todo eso, pero no se debe de perder que es una manera en ponernos de acuerdo, que es un pacto social, ¿verdad? Que viene desde la primera Constitución de orden liberal, la Constitución de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia, ¿verdad? Y es ahí donde se establece, a ver, le vamos a quitar el poder del rey por el poder impersonal de la norma, es decir, lo que está escrito, lo que está establecido. Entonces, eso es lo que es una constitución. Espero poderte haber respondido un poco sobre el tema. Claro que sí, no, y muy interesante todo lo que nos estás platicando. Doctor Rolando, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a su creación aquí en México? Esa pregunta que tú haces es muy interesante y decía Pepe Mujica, el presidente pobre de Uruguay, no hay mayor fuente del derecho que una revolución. Y es correcto. Después de la Revolución Francesa surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Después de la Revolución en Rusia, bolcheviques, surge la Constitución de 1917. En nosotros en México, la Constitución de 1917 y del movimiento independentista en Estados Unidos de 1776, surge
surge la Constitución de Virginia. Es decir, las constituciones surgen a través de movimientos sociales en donde el autoritarismo, en donde las cuestiones dictatoriales, cuando no se garantizan los derechos, vuelve a haber un pacto y decir, a ver, nos tenemos que reconstituir como nación, y es como surge una constitución, y son los derechos mínimos que puede tener un ciudadano en este sentido para poder lograr lo que se establece, que es la dignidad humana. Entonces las constituciones surgen y tienen su razón de ser para que todos las respetamos. Hay un pacto social en el cual nosotros le damos a otro ciudadano la potestad o el imperium del Estado para que nos garantice derechos. Por eso, si alguien que litiga o alguien que está, el ciudadano presidente de la República no es el rey, no es un monarca, no es alguien que lo haya nombrado, no, es uno igual que nosotros, que tenemos, y ese es el fundamento de una constitución siempre va a ser una democracia. Nosotros escogemos a través de un proceso electoral a nuestros líderes, todos los países del mundo, para que después él nos garantice nuestros derechos. Entonces, eso es la razón de ser de una constitución. Ya no que venga por orden divino como anteriormente, la representación de Dios en la tierra a través de los monarcas, a través de Luis XIV, a través de los zares Nicolás en Rusia, ¿verdad? No, ahora tenemos esa potestad de nosotros votar a alguien igual que nosotros, que nos comprenda, que entienda que es uno de nosotros, para que nos garantice derechos. Entonces, esa es la razón de ser de una constitución. He escuchado muchas veces que ha habido reformas a la Constitución. ¿Cuáles han sido para usted las últimas más importantes que se han hecho? Pues bueno, este es un tema muy interesante que tocas. Para que nada más te des una idea, nuestra Constitución tiene más de 700 reformas. Es decir, cada gobierno que llega, y esa es la idea, ¿verdad?, que implanta en la Constitución su esencia política para poder darle el sentido a su gobierno. Entonces este país ha tenido reformas tantas como no te puedes imaginar. Hay artículos que son muy emblemáticos, que es el artículo 27 y el artículo 123, uno que tutela los derechos laborales y el otro los derechos sobre la tierra, los derechos agrarios, los derechos parcelarios, que han sufrido reformas pero de una manera impresionante. Yo leía en la mañana que tan solo con Felipe Calderón había tenido más de 150 reformas. Peña Nieto 115 reformas a la Constitución, Andrés Manuel como 65. Entonces, cada sexenio va reformando la Constitución. Que esto sea bueno, sea malo, no. Por ejemplo, en Estados Unidos, que las reformas constitucionales se llaman amendments, que se llaman enmiendas. Estados Unidos, que es una constitución más antigua que la de nosotros, tiene alrededor de 24 enmiendas, cuando nosotros tenemos más de 700 enmiendas, ¿verdad? Pero sin embargo, ha habido reformas pero muy importantes, y creo que una reforma sumamente importante y que cambió incluso la forma de la Procuración y Administración de Justicia ha sido la reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma constitucional cambió totalmente la cuestión jus filosófica, es decir, la idea del derecho. Anteriormente solamente lo que estaba escrito era derecho y se podía aplicar, que es a través de una teoría jus filosófica positivista. Pero después de esta reforma nos dimos cuenta que el derecho no tenía que ser justo o no es justo, y esa es una pregunta eterna. ¿El derecho debe ser justo o no debe de ser justo? ¿De acuerdo a qué filosofía política? Si es a través de lo que está escrito, pues lo más justo es que el acto jurídico se adecue lo más a lo escrito. Pero ahora ya no. Cuando la Constitución cambia y dice reconoce en vez de otorgar, quiere decir que los derechos humanos ya los tengo y a mí nadie me los da. Y entonces las autoridades deben de garantizarme esos derechos. Anteriormente de esta reforma los derechos no se garantizaban y no se violentaban los derechos humanos nada más por acciones. Nada más antes se violentaban por acciones, ahora también por omisiones. Si el Estado tiene el deber jurídico, por ejemplo, de garantizarte salud, anteriormente a esta reforma no te los... Pues no tengo el instrumento, no tengo medicina, no puedo. O sea, pues ¿cómo te violenté tu derecho? Necesitaba una acción. Ahora por esa omisión que tiene la responsabilidad y la obligación de otorgar, puede haber instrumentos jurídicos que obligan al Estado a garantizar ese derecho a cada persona. Entonces es un paradigma totalmente diferente. ¿Qué más contuvo esta reforma? Los derechos colectivos de los pueblos, ¿verdad? Anteriormente tenías que tener el interés legal, es decir, que tu derecho que se te fuera a justiciar estuviera basado en un acto jurídico. Ahora ya no. Por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios. Pues ¿en dónde están sus derechos de ellos? Pues son reconocidos como pueblos originarios y son derechos colectivos. Para garantizar el derecho de uno tienes que garantizar el de todos. Y no viene de un acto jurídico, sino de un acto legítimo. Entonces ahora para para que estos derechos humanos colectivos puedan ser justiciables, se tiene que acreditar nada más el interés legítimo. Por ejemplo, como los derechos también de
de vivir libre en un ambiente libre de contaminación. Por ejemplo, hoy nosotros podemos interponer un amparo por la violación, por la contaminación de Río Lerma. Anteriormente tú tendrías que acreditar que Río Lerma era tuyo, entonces no podía ser justiciable, pero tenemos los derechos colectivos. Entonces fíjate nada más el alcance, porque yo he escuchado muchas ideas que dicen tenemos que regresar al texto constitucional original de 1917, y les digo, no es cierto. Este texto constitucional de nuestra Carta Magna vigente es más proteccionista en materia de derechos humanos. Creo que en temas específicos y estratégicos sí, como puede ser la explotación de los recursos naturales y de la propiedad de la tierra, pero no quiere decir que la Constitución hoy en día deje de ser proteccionista. Incluso los órganos constitucionales autónomos que tenemos, que cambia una visión de república, ya no nada más son 3, ejecutivo, legislativo, judicial, sino también órganos constitucionales autónomos, que es un nuevo poder, y que esto hace que no esté supeditado a ningún poder político, que tengan totalmente autonomía, patrimonio propio, personalidad jurídica propia, y puedan tutelar los derechos que se les da. Por ejemplo, el INE, si estuviera bajo el organigrama de la administración pública centralizada, pues estaría supeditado a lo que diga el presidente y su partido político. No, ahora el INE totalmente es un órgano constitucional. Las Fiscalías Generales de la República, el Banco de México, el INEGI, que hacen actividades muy específicas y esenciales para que pueda tener viabilidad del país y sobre todo la garantía de los derechos. Profesor Rolando, se nos fue el tiempo muy rápido y realmente veo que es un tema que le apasiona muchísimo, y quiero invitarlo a que hagamos una segunda parte, que lo sigamos platicando acerca de la Constitución, porque es un tema que nos debe de importar a todos los mexicanos, porque es lo que nos rige. Claro que nos faltó ese tema, por eso me lo dices. Por supuesto que sí, cuando somos un entes privados y estamos en lo público, por supuesto que siempre va a haber una relación de poder y la garantía de derechos como ciudadanos. Por supuesto que sí, es importante que los derechos los puedan conocer. Quien no conoce sus derechos, pues no los puede hacer valer. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Universidad Univa La Piedad. Agradezco en controles a Cristian Camacho. Mi nombre es Marco Antonio Fernández. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Gente Univa Radio.